Saludos estudiantes de gestión de empresa fotográfica. Esta presentación va a tocar el tema del plan de operaciones. Es probablemente uno de los contenidos más sencillos del curso. Sin embargo, como cualquier otra cosa, requiere su atención. Em, ¿De qué se trata el plan de operaciones? Bueno, vamos a ello. Las operaciones son todo lo que tiene que hacerse en una empresa. Es básicamente todo lo que tenemos que hacer para que la empresa funcione. Existen actividades que son cíclicas. Por ejemplo, cada cierto tiempo tenemos que estar pagando servicios básicos. Cada vez que tenemos, si tuviéramos un estudio o un negocio X, tendríamos que abrirlo lunes, hacer toda una serie de protocolos, cerrarlo viernes, etcétera, por poner un ejemplo. Y luego existen actividades que surgen en función de la demanda y que requieren una serie de actividades que también se repetirían cada vez que surge la demanda, pero solamente en esos casos. Me explico. Por ejemplo, si yo fuera fotógrafo de bodas, pues a lo largo de mi semana tendría una serie de cuestiones cíclicas que tendría que hacer. Darle seguimiento a mi plan de marketing, atender clientes, etc. Pero cada vez que soy contratado y salgo a fotografiar una boda, ahí tendría una serie de acciones que tendría que hacer. Con lo cual, pues son actividades que surgen en función de la demanda, que es básicamente prestar el servicio en sí mismo. Para entender esto mejor, me parece razonable utilizar la misma nomenclatura del modelo de la cadena de valor. Entonces vamos a diferenciar actividades de línea y actividades de soporte. Ojo, importante, todas las actividades son importantes, ¿ok? O sea, no hay ninguna que sea menos importante. Lo que ocurre es que algunas son más esenciales para el negocio. Algunas tienen esas características por lo cual tenemos que darles más atención. ¿Ok? Vamos a ello. Actividades de línea. Como se explica en el modelo de cadena de valor, son todas las actividades relacionadas con la parte productiva. Normalmente lo que resulta más simple de identificar para nosotros es la producción y la edición. Es decir, todas las actividades que tenemos que hacer antes de producir unas fotografías, normalmente lo logramos identificar, todo lo que implica producir las fotografías en sí misma y la parte posterior de edición. Eso creo que no es un secreto para nadie. Sin embargo, hay algunas otras actividades de línea que a veces se nos quedan por fuera. Esto va a depender de cada negocio de ustedes, pero bueno, por ejemplo, muchas veces en algunos negocios la impresión es una actividad de línea. Por ejemplo, si yo soy fotógrafo de bodas, este ejemplo siempre es el más fácil, y yo entrego fotografías, pues bueno, imprimir es parte de mi actividad de línea. Si no entrego fotografías impresas, pues entonces no. Esto es importante que cada uno lo valore en función de su negocio. Luego, en muchos negocios, la entrega de trabajos finales es una actividad de línea que muchas veces no se toma en cuenta. Eh, ¿Cómo voy a hacer las entregas? ¿Online? ¿Voy a llevar un disco duro? ¿Cómo se hace? Esto es muy, muy importante y es muy importante que lo definamos porque esto puede variar mi relación con el cliente. Luego, una cosa que olvidamos constantemente son las cotizaciones. Cotizar es una actividad productiva. Si ustedes no cotizan, no pueden pues empezar con un proyecto. Entonces, cotizar, reuniones con el cliente, son actividades que tenemos que tomar en cuenta. Y una clásica que se nos olvida y que incluso olvidé poner en la presentación, cobrar. Cobrar es una actividad de línea y tenemos que tomarla en cuenta. Hay que sacar tiempo para, depende obviamente de cada negocio, para estar llamando al cliente. Hey, ya me hiciste este pago. ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? Etcétera. Bien. Luego, actividades de soporte. Ok, es todo aquello que no está directamente relacionado con la parte productiva, pero sin lo cual la empresa no puede vivir. A mí me encanta utilizar como metáfora la idea de que esto es como el cerebelo de nuestra empresa. Ustedes saben que nuestro cerebro, bueno, está toda la corteza donde ocurre todo el pensamiento y esto, pero luego tenemos este cerebro que está más en lo profundo, alojado en la zona del cerebelo, que es el cerebro del lagarto, ¿no? Es básicamente todas las cosas que hacemos de forma inconsciente, como respirar, con los latidos del corazón, todo eso funciona en esa parte. Bueno, pues nuestras actividades de soporte no es que sean inconscientes, pero son actividades que hay que hacer por fuerza para que la empresa prospere. Y normalmente son actividades
que tendemos a pasar por alto porque no nos atraen necesariamente. Por ejemplo, la contabilidad es una cosa esencial. El pago de impuestos y servicios. También sí tenemos que tener claras cuáles son nuestras fechas de pagar servicios, de pagar impuestos, más ahora que pagamos IVA mes a mes. ¿Okay? Limpieza del local también, o sea, no podemos partir de que el local va a estar limpio per se. Es decir, hay que sacar tiempo para limpiarlo y tener esto como una actividad en caso que tengamos local. Igual temas de mantenimiento del equipo, sería importante pues tomarlo como una actividad de soporte. Tal vez una actividad de soporte que ocurre, no sé, una vez al año, 2 veces al año, pero bueno, mantenimiento del equipo. En general, pues es una larga lista de cosas y vamos a tener que definirlas en función de cada proyecto. La formación y el mantenimiento de la página web son actividades que olvidan mucho. Piensen que cada X tiempo a lo largo del año usted debería buscar formarse. Hay gente que recomienda por lo menos 2 formaciones anuales. Ustedes valórenlo, pero la formación tiene que ser parte de nuestras operaciones. Igualmente, mantenimiento de la página web. Ojo, ustedes pueden, por mantenimiento de la página web, no estoy entendiendo una cosa de mercadeo, ¿no? Eso pues lo van a estar haciendo. Pero es revisarlo cada cierto tiempo, mejorarla, etcétera. Es decir, la página web requiere estarle poniendo tiempo y cariño cada X tiempo. ¿Okay? Bien. Importante, tenemos que desglosar las actividades en listas de acciones. ¿Qué ocurre? Existen actividades que responden a una sola acción. Por ejemplo, pago de servicios. Es decir, el pago de servicios es una actividad que consiste en hacer clic en el banco y pagar todas las cosas. ¿Okay? No hay más truco. Pero existen actividades que están compuestas por múltiples acciones y que se repiten cada vez que se hace la actividad. Por ejemplo, una sesión de fotografía de bodas. Aunque yo no me dedico propiamente a la fotografía de bodas, pues a veces la gente me lo ha pedido, etcétera. Entonces yo tengo una lista para ese tipo de cosas. Y bueno, mi lista básicamente está diseñada para la preproducción, la producción, o sea, el momento de la boda y posteriormente. Todas las acciones que tengo que hacer. Es un checklist que yo utilizo para eso. Como les digo, yo no me dedico a esta área, pero bueno, en un momento determinado decidí que era importante tenerlo para que precisamente cuando la gente me pide ese tipo de servicio, pueda responder adecuadamente. ¿Qué incluyo ahí? Bueno, en la pre incluyo cosas como conocer el lugar donde va a ser la boda previamente, eh, saber si el lugar tiene electricidad, si voy a poder utilizar electricidad para cargar mis baterías, si se me puede facilitar un espacio para guardar equipo, etcétera. O sea, todo eso lo preveo. Si hay un wedding planner, bueno, el contacto con wedding planner, etcétera. Es decir, todo ese tipo de cosas que hay que hacer. Eh, Como les pongo aquí, lo rico, lo importante de hacer esas actividades complejas en una lista es que nos funciona como una lista de comprobación. Entonces, cada vez que hacemos una cosa, puse el ejemplo de las bodas, pero puede ser fotografía en estudio, fotografía de producto, lo que sea. A la hora de convertirse esto en una lista, ustedes simplemente van haciendo check de qué están haciendo en cada momento. Y eso después es muy funcional, de forma tal que no les quede nada por fuera. Un ejemplo, bueno, una sesión de retrato en estudio, la preproducción. Bueno, la lista de preproducción podría empezar por limpiar el estudio, comprobar luces, revisar modificadores, preparar bocetos. Durante la producción, poner música de trabajo, revisar maquillaje y estilismo, yo qué sé. Postproducción, seleccionar imágenes, correcciones básicas, edición de piel, entregables, lo que ustedes necesiten para tener un flujo de trabajo fluido. Vaga la redundancia, flujo, fluido. Tomen esto en cuenta. ¿Cuáles son mis actividades clave? Ups, esto es donde está el truco de todo esto. Una actividad clave que a veces les pasa por alto o les parece muy evidente y por eso es que se la saltan, es el mercadeo. Ustedes tienen que pensar que tienen que dedicar tiempo semanal a realizar su plan de mercadeo. Pero ojo, ustedes ya tienen un plan de mercadeo. Entonces, ustedes no tienen que volver a copiar ese plan y desglosarlo en las operaciones. Es simplemente en el plan de operaciones asignar el tiempo de plan de marketing. Voy a dedicarle este tiempo al plan de marketing.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no le asignan en sus operaciones semanales tiempo al plan de marketing, no lo van a realizar. Lo que ustedes no pongan en el plan de operaciones, simplemente no lo van a hacer. Entonces es importante que definan estas cosas y definan cuáles son claves. Por ejemplo, en la fotografía social, el servicio al cliente y el seguimiento es clave. Ustedes tienen que dedicar tiempo a estarse comunicando con el cliente y darle seguimiento. En la fotografía comercial y de prensa, la entrega final es súper. No se trata simplemente de mandar un correo con las fotos, es decir, normalmente las fotos no viajan por correo, es tener claro cómo van a poner a disposición del cliente las imágenes de una forma rápida y cómoda para el cliente, para que las pueda descargar, etc. En ese sentido es plantearse, bueno, ¿qué servicio me sirve? Es decir, ¿me servirá pagar un Dropbox? ¿Me servirá pagar un Google Drive? Es decir, son cosas que hay que tomar en cuenta y que son actividades importantes para este tipo de negocio. ¿Okay? En la fotografía documental, para que no se me quede esto por fuera, la investigación y dedicar tiempo a conocer a la gente antes de hacer una sola foto, eso es clave. Es decir, yo no puedo pretender un proyecto documental en el que llego como a hacer un reportaje. Es decir, necesito tiempo. Y eso normalmente para los fotógrafos documentales es un tema a discutir con los clientes. Ok, requiero tanto tiempo para esto, para poder crear una relación con lo que voy a fotografiar y poder dar un producto diferente. Ahora, esta parte no es necesariamente la más popular entre ustedes, pero de verdad quiero que aborden este tema con la mentalidad abierta. ¿Qué actividades pueden ser externas? Esto es importante. Esta la pongo de primero porque sé que les produce mucho rechazo. La edición. ¿De verdad tienen que editar las fotos ustedes? Es muy curioso porque tradicionalmente los grandes fotógrafos de la época ahora de la fotografía fotoperiodística y esto no editaban sus fotos. Ellos simplemente mandaban y había un laboratorista que se encargaba de todo. Igualmente, aún en la época digital hay mucha gente que trabaja así, pero lo desconocemos. ¿Qué ocurre? Piensa en una persona que hace fotografía social, por ejemplo. ¿Qué es lo más rentable de su trabajo? Hacer las fotos, ¿cierto? Estar en la calle, o en la calle no, en las actividades fotografiando, pero pierde cualquier cantidad de tiempo editando. Podría ser mucho más rentable contratar un servicio de confianza que le edite las fotos como esta persona quiere, con lo cual puede estar más tiempo en la calle y produciendo más. En este ejemplo que estoy dando, externalizar me permitiría maximizar mis ganancias. No gasto tiempo en editar, me edita alguien, le pago por eso y puedo producir más imágenes y cobrar más. Otras cosas que sí les gusta externalizar claramente, la contabilidad. O sea, yo creo, es posible que ustedes lleven su contabilidad, pero a partir de ciertos ingresos tiene mucho más sentido pagarle a otra persona. Eso sí es muy importante que ustedes comprendan su negocio, que entiendan cómo funciona, porque si no el contador no lo va a entender. Pero, o sea, toda la parte de pelear con facturas a impuestos al final es mejor a partir de ciertos ingresos externalizarlo. ¿Okay? La atención al cliente es otra cosa que se puede externalizar. Hay gente que contrata servicios de secretaría virtual y eso es muy útil para que una persona atienda las llamadas y le dé la información a la gente. Obviamente esto va a depender de cada tipo de negocio. Para ir cerrando, piensen siempre en simplificar las operaciones. Aquí les doy dos ejemplos. Uno, usar presets de edición y ajustes de imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo tengo un estilo definido, ¿okay? O sea, yo ya sé que mis fotos van de este tipo, pues puedo tener un estilo de edición automático, o sea, puedo tener un preset para editar mucho más rápido. O incluso, que esto lo recomiendo mucho para la gente que hace reportajes o incluso ciertas cosas sociales, uno puede definir todo un ajuste de imagen en la cámara y directamente de cámara, igual siempre tirar RAW, pero tirar JPG al mismo tiempo, sacar JPGs directamente de cámara y ahorrar tiempo. Y créanme, dependiendo del negocio que sea, cosas en las que la actualidad es importante, en que la inmediatez es inmediata, como el fotoperiodismo, a nadie le importa que sea un JPG.
Lo que importa es que la imagen esté rápido y que sea buena. Entonces, ese es un truco que les recomiendo. Si no saben hacerlo y alguien está interesado en aprenderlo, con mucho gusto puedo explicarles cómo se hace y cómo se ajusta para tener en cámara pues un ajuste que sea como la edición que uno haría directamente en la computadora, pero directo en cámara. Otro pequeño tip, machotes de respuesta. Tengan plantillas para contestar cotizaciones o preguntas varias, las cosas que la gente les pregunta, ustedes van haciendo ya una plantilla y simplemente responden muy rápido. Cierro dejándoles esta pregunta. ¿Cuáles cosas me quitan tiempo y cómo puedo hacer mi vida más simple? O sea, ¿cómo puedo hacer para simplificarlo? Pregúntense en eso. Créanme que a la hora de simplificarlo, no solo que van a tener más tiempo, van a estar más relajados, sino que la empresa va a ser más eficiente y por lo tanto va a tener mayor margen de ganancia. Ustedes van a perder menos tiempo haciendo cosas y más tiempo en ustedes mismos y ganando dinero. Muy bien, quedo a sus órdenes como siempre y seguimos con el curso.